Buenos días, hoy es 29 de julio del año 2020. La lectura que la iglesia nos tiene para hoy está tomada del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos 15 a 24 y 30 a 34. En aquellos días Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las dos tablas de la alianza que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ellas era también obra de Dios. Cuando Josué oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: «Se oyen gritos de guerra en el campamento». Moisés le respondió: «No son gritos de victoria ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos». Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció, arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo echó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua y se lo hizo beber a los israelitas. Después le dijo Moisés a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grave?». Aarón le respondió: «No te enfurezcas, Señor mío, pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo. Me dijeron: haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos lo que ha pasado a Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto». Yo les contesté: «Los que tengan oro que se desprendan de él». Ellos se quitaron el oro y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Al día siguiente Moisés le dijo al pueblo: «Habéis cometido un pecado gravísimo. Voy a subir ahora donde está el Señor para ver si puedo obtener el perdón de ese pecado». Así pues fue Moisés a donde estaba el Señor y le dijo: «Ciertamente este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un Dios de oro. Pero ahora, Señor, te ruego que les perdones su pecado o que me borres a mí de tu libro que has escrito». El Señor le respondió: «Al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo al lugar que te he dicho, y mi ángel irá delante de ti. Pero cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuentas de mi pecado». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 105. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb se hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó, que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Can, 1000 maravillas, y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. El Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo Jesús entró a un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada con muchos quehaceres. Acercándose pues dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude». Le respondió el Señor: «Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día en la iglesia celebra a Marta, a Santa Marta, que era la hermana de María y de Lázaro, estos tres hermanos que eran amigos de Jesús, que cuando llegaba Jesús a Betania,
se quedaba en la casa de ellos. Y el Evangelio entonces hoy nos está hablando de una de esas oportunidades en que Jesús llegó a la casa de estos hermanos, repito, de Lázaro, de María y Marta, y llegó a la casa y entonces dice el Evangelio que Marta lo recibió en su casa. Marta lo dejó entrar, Marta lo invitó y entonces dice que su hermana, que era María, se sentaba a los pies del Señor a escuchar su palabra. Y mientras tanto, Marta se dedicaba a los quehaceres de la casa, estaba bastante atareada, bastante ocupada, haciendo todos los oficios de la casa y obviamente para atender a Jesús, que era su amigo, que era su invitado. Y entonces le dice a él, le hace el reclamo, él diciéndole que por qué no le dice a María que le ayude. Y entonces el Señor le contesta que ella se agita por muchas cosas y que una solamente, que son muy pocas las cosas que realmente son importantes. Y él dice, o mejor, una sola. Y María ha elegido la parte buena y no le será quitada. ¿Qué estaba haciendo María? Sentada, dice la palabra, que estaba sentada a los pies del Señor y escuchaba su palabra. ¿Es importante la actividad de estas dos mujeres? Claro que sí, porque pues estar uno todo el tiempo sentado sin solamente escuchando, reflexionando acerca de la palabra, hace que las actividades de la casa y las actividades cotidianas pues se vayan represando y no haya quien las ejecute. Entonces las dos actividades, las dos acciones de estas dos mujeres eran excelentes, eran buenas. María entonces se sentaba a los pies del Señor a escuchar su palabra y Marta por su parte se ocupaba de los quehaceres de la casa. Siempre se ha preguntado qué es más importante, si el hacer, si es la actividad o si el escuchar la palabra de Dios. Considero que debemos mezclar esas dos actividades, es decir, contemplar, escuchar la palabra de Dios. Esa debe ser digamos, la motivación que nosotros tengamos cada día para poder emprender las actividades. Porque de hecho, emprender actividades sin escuchar la palabra de Dios simplemente hace que nosotros nos volvamos activistas, pero el escuchar la palabra de Dios hace que por el contrario seamos, digamos, crezcamos espiritualmente y todas las actividades que nosotros hagamos después de haber realizado la contemplación, de sentarnos a los pies del Señor, escuchar su palabra, va a obtener frutos y va a multiplicarse. Entonces es muy importante estas dos actividades, tanto, repito, como escuchar la palabra de Dios sentados a los pies del Señor, escuchando su palabra. Esta actitud de María de estar sentada a los pies del Señor escuchándolo es una actitud de humildad, de sencillez, de decirle al Señor que tú eres muy importante y que me encanta y que me entrego y me pongo a tus pies para poder crecer, para poder luego levantarme de ese lugar y empezar a trabajar y hacer las actividades que me correspondan. Entonces esta contemplación de la palabra de Dios es absolutamente importante para nuestro crecimiento espiritual, porque nosotros sabemos que la oración es fundamental. Es en el momento en que yo me pongo a los pies del Señor a pedirle, a mostrarle cuál es mi situación, cuál es mi estado emocional, cuáles son mis dificultades, cuáles son mis problemas. Y a través de esa oración entonces el Señor me habla. Cuando yo escucho su palabra, el Señor me habla, me guía, me ilumina y me llena de mucha fuerza, de mucha esperanza, de mucho amor, de muchas ansias de seguir adelante y sobre todo me lleno de sabiduría para poder hacer lo que debo hacer, la actividad cualquiera que ésta sea que yo desarrolle. Entonces esta contemplación, esta actitud de María de escuchar esa palabra de Dios postrada a sus pies es una actitud que nosotros debemos practicar todos los días, porque reitero, de ahí nos levantamos nosotros con mucha fuerza para ir a hacer nuestras actividades, que era la posición de Marta, que también entonces ella fue la que dice la palabra que lo recibió en su casa.
Marta fue la mujer que recibió en la casa a Jesús. Y entonces miren qué importante es la mezcla, digamos, la actuación de estas dos mujeres para de verdad recibir a Jesús en su casa. Primero tenemos que dejarlo entrar, porque si no se hubiese dejado entrar por parte de Marta, pues María tampoco hubiera podido hacer la actividad de ella, que fue sentarse y contemplar y escuchar la palabra de Dios. Entonces esa actividad de Marta, de dejarlo entrar, de recibirlo en su casa primero, es lo que nosotros debemos imitar también en nuestro diario vivir. Abrirle la puerta, dice en el Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20, que el Señor está a la puerta y llama, que si alguno oye su voz y lo abre y lo deja entrar, Él entra y va a cenar con nosotros. Entonces, aquí esto fue lo que se hizo por parte de Marta, que le abrió la puerta, lo recibió en su casa y lo dejó entrar. Y allí fue cuando ellas empezaron a hacer estas actividades. Cada una, María escuchó a los pies del Señor su palabra, y Marta, por el contrario, hacía la actividad. Entonces, yo creo que nosotros debemos hacer estas dos actividades. Repito, digamos 3. Primero, abrirle la puerta de nuestra casa al Señor, invitarlo a que Él entre a nuestra casa, que more allí, que se quede allí para siempre. Cuando estamos hablando a nuestra casa, estamos hablando a nuestra familia, a nuestro propio ser, a nuestro corazón, que entre y se quede allí. Luego es postrarnos a sus pies a escuchar su palabra, para que esto nos dé sabiduría, nos dé fuerza, nos llene de amor, nos llene de todo lo que Él nos quiere enseñar a través de su palabra. Y luego ahí sí levantarnos muy fortalecidas a hacer nuestras actividades cotidianas. Creo que ese es el deber ser de todos los días si nosotros queremos crecer y de verdad queremos que el Señor se quede en nuestras vidas. Por eso hoy entonces le vamos a dar gracias, amado Jesús, te damos infinitas gracias por tu palabra. Hoy te abrimos, Señor, la puerta de nuestra casa, la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra familia, la puerta de nuestro país, para que tú entres, Señor, para que tú entres y podamos sentarnos a tus pies, escuchar tu palabra, aprender de ella, fortalecernos, a enriquecernos como personas, como seres humanos, a llenarnos de esa fuerza tuya, Señor, de ese amor tuyo, para así levantarnos, Señor, a hacer nuestras actividades personales, familiares, laborales, etc. Te damos infinitas gracias, amado Jesús, por tu palabra, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene de esa fortaleza para actuar de esta forma como esta familia. Te damos gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos.